Y ahora sí. Ya. Como les decía entonces, eh, pasa mucho que uno puede estar leyendo un texto, encuentran una palabra que no conocen y la buscan directamente en el diccionario. Y el problema es que el diccionario solo les muestra como los verbos en su forma base, por decirlo de una forma. En el ejemplo de yo miré, él miró, yo miro, miraré, etcétera, etcétera. Lo que pasa aquí es que la palabra base es mirar. Entonces lo mismo pasa con el inglés. Si ustedes ven la palabra sold, que significa vendió, el pasado de vender, si ustedes buscan sold, no lo van a encontrar. Tienen que saberse la palabra base, que viene de sell, que sería como el verbo base. ¿Ya? Entonces, primero vamos a comenzar con unos videos que a lo mejor puede explicar un poco Hello mejor everyone, my name is el tema de eh, los diccionarios, ¿ya? Así que me van avisando si es que escuchan bien el video. Em, está muy fuerte ya Hello everyone, my name is Arif, and in this y van prestando atención. video you are going to learn how to use a dictionary. Pues en este video nos vamos a centrar en cómo usar un diccionario bilingüe, o sea, en dos lenguas. Lo primero es que el diccionario se divide a la mitad. La primera mitad aquí nos indica que son las palabras que vienen del español. Las vas a buscar y te va a dar su significado o su traducción en inglés. La segunda mitad buscas la palabra en inglés y te va a dar su equivalente en español. Entonces, el diccionario se divide a la mitad. La primera mitad, como nos dice aquí, está en español y luego inglés. Acá va a estar en inglés y nos va a dar la traducción en español. Lo primero es saber en qué idioma está la palabra que estamos buscando. Tengo alumnos que buscan, por ejemplo, house y me la buscan acá en la parte de español. Claro que no, si es house, tienen que buscarlo en la parte de inglés. O si van a buscar casa, no lo busques en la parte de inglés, busquen en la parte de español. Es algo muy importante, pero hasta en eso a veces cometemos ese error de principiante. Entonces, para no cometer ese error, pues hay que usar la mitad que es la correcta. Digamos que vamos a buscar la palabra casa. Entonces, vamos a usar la mitad de español, esta, no esta, sino esta. Y vamos a usar los señalamientos que tiene aquí de las letras. Está ordenado el abecedario, está en orden alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Que está de la A, todo así el abecedario hasta la Z. Así es como se usa el diccionario. Entonces vamos a buscar A, B, C. Esta marca, la tercera marca, debe ser la letra C. Entonces aquí estamos en la letra C. Así es, la letra C. Entonces, siguiente paso. Estamos buscando casa. Entonces, y no en el sentido literal, no es de que estamos buscando casa, sino estamos buscando la palabra casa. Entonces, aquí arriba vienen unos indicadores, una palabra y otra palabra. La primera palabra de acá nos indica cuál es la primer palabra que vas a encontrar aquí en toda esta página, la primera palabra, y esta nos indica cuál va a ser la última palabra. ¿Para qué están esas ahí? Esas dos palabras nos indican, pues para darnos una idea si la palabra casa está en esta página o no. Aquí dice calidad y acá dice canal. Entonces la N está antes de la de casa, entonces la palabra casa no está en esta página. No perdamos tiempo buscándola aquí porque va a estar más adelante. Aquí dice canalizar y dice cara, la letra S, cas, está delante la R, entonces si acá la última palabra es car, significa que no está en esta página. ¿Para qué perder tiempo? Vamos al siguiente, dice carabina y lo dice carro. La S, cas, sigue estando más adelante, no perder tiempo y avanzamos. Carrocería y causar. Cas está después de car, pero está antes de cau. Entonces en una de estas dos páginas tiene que estar la palabra casa. Entonces vamos a buscar por aquí carta, cartera, cartón. Acá está casa, casa.
Entonces aquí vamos a encontrar la palabra casa. Están marcadas en negritas las palabras. Negritas son las entradas, se llaman entradas las palabras que estamos buscando. Y vemos diferentes abreviaturas. Por ejemplo, dice una letra F. La letra F significa que es una palabra de español femenino, porque decimos la casa, no decimos el casa, ¿verdad? Decimos la casa. Entonces, eso es lo que significa la letra F. Los números que están aquí tienen número 1, tienen número 2, número 3, número 4. Los números que tienen el diccionario nos indica que es una palabra con diferentes significados. Donde está el número 1 nos va a dar el primer significado, donde está el número 2, el segundo, el 3, el tercero y así. Hay palabras que tienen muchos significados, debemos aprender a usar el diccionario para saber cuál es el significado que estamos buscando de acuerdo al texto que estemos leyendo o a lo que estemos diciendo. Por ejemplo, dice aquí número 1 y entre corchetes dice edificio. O sea, si estamos hablando de una casa como un edificio, la casa, la construcción, pues entonces es el que está aquí entre corchetes que dice edificio. Entonces dice aquí que casa se dice en inglés house. Esa sería la traducción si estamos hablando de una casa de edificio. Pero tal vez no hablamos de casa del edificio, tal vez hablamos de casa, pero por ejemplo en el sentido de un hogar. Entonces aquí en el número 2 dice entre paréntesis, entre corchetes dice hogar. Entonces dice aquí que no se dice casa, sino no se dice house, sino se dice home. Entonces vamos al tercer significado. A lo mejor hablamos de una casa, pero una casa editorial, por ejemplo. Así se les llama a las compañías que hacen los libros, una casa editorial. Y eso no es una casa donde tú vives, ¿verdad? Entonces a lo mejor se refiere a una empresa o un significado diferente. Entonces aquí dice empresa. Si el tercer significado es una empresa, lo que estamos hablando, entonces se diría company. Y así es como diferentes significados puede tener una misma palabra. Cuando veamos esas abreviaturas es lo que quieren decir. Por ejemplo, abreviaturas como ADJ, por aquí lo voy a escribir en alguna parte de la pantalla. ADJ significa que es un adjetivo, ADV significa que es un adverbio, ART significa que es un artículo, CONG significa que es una conjunción, una N significa que es un noun, PREP significa que es una preposición, pronoun significa que es un pronombre y la letra V significa que es un verbo. Es muy importante saber todo eso. Por aquí les escribí y para saber qué son los sustantivos, verbos, todo eso, como les dije, la etiqueta pueden ir a ver aquel video. Al principio del diccionario nos indica las abreviaciones, tanto en inglés como en español. Nos indican las abreviaciones o abreviaturas. También nos indica la fonética. ¿Qué significa fonética? Fonética son los signos que nos describen cómo se pronuncian las palabras. Por ejemplo, IO 5 es 4, 5. Y que existen otros signos, no tales en español, pero tenemos y tenga ese signo, se va a pronunciar de una forma. International Phonetics Alphabet, que es el alfabeto internacional de fonemas. Estudiando eso podemos saber todas las pronunciaciones. Por ejemplo, aquí buscamos la palabra mood y entre corchetes dice mood también, mood. Y tiene una letra N. La letra N nos indica que es una cosa de lo que estamos hablando, un noun, un sustantivo. Y aquí entre corchetes nos indica una situación y dice humor. Mood significaría como el humor. Mood es el humor que una persona puede tener. Pero también vemos aquí que tiene otros significados, por ejemplo, disposición, por ejemplo, in a good mood, de buen humor, y varios significados más. Y lo dice aquí moody. Y entre corchetes nos dice la pronunciación moody y nos indica aquí cómo se hace el comparativo y el superlativo. Y después dice ADJ. La ADJ hace rato les expliqué que es un adjetivo, o sea, una descripción. Y entre corchetes también tenemos los números arábigos 1 y 2. Los números arábigos nos indican todos los significados que una palabra puede tener. Y aquí entre corchetes las situaciones. De acuerdo a la situación de la que estemos
hablando o leyendo en un texto, ese va a ser el significado que corresponde a la palabra. Siempre hay que darle el significado. Cuando encontramos una palabra con mucho significado, siempre hay que darle el significado de acuerdo a la situación, a dónde está la palabra usada. No podemos darle una palabra un significado cuando está escrito en un texto muy específico. Lo que quiero decir es que los significados de las palabras siempre dependen de acuerdo a dónde está usada, ¿sí? Entonces hay que ver dónde se está usando. Entre los corchetes, entre paréntesis, nos indica los diferentes significados de acuerdo a la situación de esa palabra, y más o menos así es como se utiliza un diccionario. Es muy importante aprender a usarlos porque es una herramienta que siempre debe acompañarnos en nuestras clases de idiomas, ya sea un diccionario bilingüe para una persona muy principiante, un diccionario monolingüe para un estudiante más intermedio. Esto es una herramienta muy importante para los estudiantes intermedios. Cuando ya eres intermedio ya no debes usar estos. ¿Por qué? Porque no debes... Ya. Bueno, espero que eso les haya servido un poco para que quede un poquito más claro. Obviamente no todos los diccionarios inglés-español funcionan igual. A lo mejor no todos tienen como las abreviaturas al principio, o quizás no todas tienen como en la parte superior las palabras, la primera palabra de la hoja con la última palabra de la hoja, pero así en general todos son iguales en el sentido de que cuando ustedes busquen, si están leyendo un texto en inglés, primero van a buscar la palabra en la parte de inglés, ¿ya? Y ahí les va a salir la abreviatura, por ejemplo, de verbo, que era la B corta, de adjetivo, que era el ADJ, em, el de sustantivo, que era la N, noun, los pronombres, etcétera. ¿Ya? Por lo menos eso el diccionario sí debería tenerlo al principio, ¿ya? Y también explica mucho el tema de que suelen haber más de un significado por palabra. Y ahí es cuando ustedes tienen que considerar el contexto de el texto que están leyendo. Por ejemplo, están leyendo un texto em, sobre la historia de un perro, ¿ya? Y aparece la palabra bark, ¿ya? Bark. Entonces ustedes no conocen esta palabra, la buscan en el diccionario en la parte de inglés y les aparece dos significados. Una es ladrar y la otra es corteza de árbol. Entonces, ¿cuál es el significado correcto? ¿Cuál es el que ustedes deberían estar usando si están leyendo un texto sobre la historia de un perro? ¿Sería el bark de ladrar o bark de corteza de árbol? En este De caso, ladrar, profe. Debería ser de ladrar. claro. Entonces, en este caso sería sobre, obviamente, considerando el contexto, sería el bark de ladrar. Y bueno, y obviamente si fuera el caso de la palabra bark, les va a aparecer, en el significado de ladrar, les va a aparecer la letra B corta, la V, porque es un verbo, es una acción, ladrar es una acción. Y también les aparecería la letra N de noun, o sea, sustantivo, que sería la corteza de árbol, ¿ya? Entonces es importante relacionar estas abreviaturas, la de verbo, la de adjetivo, sustantivo, pronombre, etcétera, y considerar también lo que es el contexto de la palabra que están buscando en caso de que les aparezca más de una. Bueno, también explicaban en el video que habían, no sé si esto ocurre con todos los diccionarios, pero que cuando uno busca la palabra le aparece la pronunciación, ¿ya? Que esto en realidad no es necesario que lo aprendan porque no estamos viendo la pronunciación aún. Lo que importa ahora es que ustedes sepan más como lo que es la comprensión lectora. Pero para que no se confundan, la pronunciación siempre va a estar entre paréntesis o entre corchetes, y
van a ser letras, pero también va a tener unos símbolos más o menos raros, que no son los que conocemos nosotros en el abecedario. Entonces, si ustedes ven esos símbolos medio raros, van a saber al tiro que es la pronunciación y que no es relevante. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver otro video un poco más breve, pero que explica lo que es lo que yo les decía de la palabra, si son verbos, que los verbos les va a aparecer en su forma base. ¿Ya? Ya, aquí pauso un poco el video para que esto es como un buen ejemplo de cómo se ve un diccionario en la parte de inglés. Em, por ejemplo, que les aparece aquí lo que estoy marcando, que si se dan cuenta son letras, pero son letras muy extrañas, letras que no se utilizan. Y esto es lo que es la pronunciación, ¿ya? Así que esto no es necesario saberlo. Eso es algo que pueden ver ustedes más adelante, pero no es relevante a la hora de buscar el significado, ¿ya? Pero tenemos, por ejemplo, verb, porque esto es un verbo. Tenemos aquí noun, porque esto es un sustantivo. Aquí tenemos AEDJ, porque esto es un adjetivo, ¿ya? Y vemos que también tienen más de un significado, ¿ya? Ya, esto igual es importante, ¿ya? Que cuando les aparezcan varias palabras, más de un significado, la primera opción siempre será la más común, la más habitual, pero no significa que vaya a ser la palabra que ustedes necesiten, ¿ya? Por eso siempre tienen que estar pendientes del contexto. Ojalá que en su diccionario salgan ejemplos para que ustedes puedan como entenderlo mejor. Y aquí ya tú debes identificar la opción más adecuada, ¿ya? Esto igual implica que ustedes sean conscientes de lo que están leyendo, que se guíen, no sé, del título del texto y ahí van a sacar si se trata de un perro o si se trata de un árbol, ¿ya? Y de ahí van a sacar la traducción correcta. Ya, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya?
tienen que abrir su diccionario en la parte de inglés, ¿ya? Esto, dependiendo del diccionario, puede ser la primera mitad del diccionario o la segunda mitad, ¿ya? Como son de inglés-español, se divide por la mitad. Así que busquen esta palabra, la palabra because, la que aparece en pantalla, por favor. Buscar la palabra because en la parte de inglés del diccionario. Recuerden que el diccionario está ordenado de forma alfabética, ¿ya? Toda letra por letra se ordena como alfabéticamente, ¿ya? Entonces, si ustedes van a la letra B, primero le aparecerán la B con la A, después la B con la E, la B con la I, la B con la O y la B con la U, ¿ya? Así que recuerden que todo en el diccionario se ordena letra por letra. Así que me dicen cuando encuentren la palabra. La encontré, profe. Ya. ¿Quién más la encontró? ¿Alguien más? La encontré, profe. Yo también la encontré, profe. Ya, Yo también lo encontré, profe. ya, muy bien. Ahora necesito que me digan si es que lo primero que aparece son los fonemas, que son como estas letras con símbolos medios raros, así como que no ocupamos. Sí, entre paréntesis acá me sale because. Y Justamente, después dice adjetivo y conjugación, no sé qué será. ya. Entonces, lo primero que le aparece es el fonema, que es cómo se pronuncia, que a lo mejor le sale algo así como está acá arriba en la pantalla, que vemos que son letras bien extrañas, son símbolos, o también puede que le aparezca de una forma mucho más simple, pero al final es la pronunciación. Luego me dijo que le apareció la abreviatura, ¿cierto? Exacto. Y aquí indica que es una conjunción. Eso es lo que usted me comentaba. Y adjetivo parece que dice primero y después dice y Ya. conjugación, será, no sé. Ujú. Ya. Y luego de eso viene la definición. ¿Nos podría leer la definición, por favor? Dice, ¿por qué? Ujú. Punto y coma a causa de. Ya, súper bien. Entonces ahí sabemos ya que because significa porque, ¿ya? A causa de. O sea, es como cuando uno quiere explicar la causa de algo. Mi perro es pequeño porque así es su raza, ¿ya? Este es el porqué de respuesta, no de pregunta, ¿ya? El otro es el por qué. Este es el porqué. Y viene en el caso de su diccionario, viene con algún ejemplo, alguna oración. A ver, no sale nada. Ah, ya, no hay problema. Si no, todos traen ¿En el ejemplos. mío, profe, sí? Profe, consulta, Dígame. ¿qué significa A, D, B corta? Adverbio. Adverbio. Sí. Ah, ya. Profe, en la mía sale una oración con ¿Sí? because. A ver, ¿la podría leer, por favor? Sale, he bought a chocolate cake because esa es como his sister loved him. Ya, súper O bien. him. Entonces, he bought a chocolate cake because his sister likes them. ¿Algo Love, así? sí, loves them. Ya. Entonces, la oración en español es, él compró un pastel de chocolate porque a su hermana le gustan mucho. O su hermana los ama, les encanta. Ya. Entonces aquí tenemos la definición, porque, ya que, puesto que, pues, la razón. Ya.
Y en algunos diccionarios que son un poco más completos vienen palabras compuestas, ¿ya? Pero esto en realidad no es tan relevante. Es solamente algo que se ve más en otro tipo de textos, ¿ya? Pero en resumen, eso es. Espero que con el video les haya quedado un poquito más claro el tema de los diccionarios. Obviamente esto no lo es todo, ¿ya? Porque si bien vimos cómo se ordena el diccionario, los adverbios, los adjetivos, los significados, también viene lo otro, que es lo que les voy a mostrar acá. Es importante conocer la forma base de los verbos. A la hora de leer un texto y encontrarnos una palabra desconocida, existe la posibilidad de que esa palabra sea un verbo o acción. Frecuentemente los verbos de un texto se encontrarán en su forma pasada o participio, ¿ya? Porque aquí esto puede ser un poco confuso, pero si ustedes están leyendo un texto, una historia, las historias se cuentan en pasado. Por ejemplo, no sé, el presidente nació en tal fecha. Ya aquí tenemos la acción nacer, pero está contada en pasado, ¿ya? Nació. Entonces, no no es tan común que estén en su forma base, ¿ya? A no ser que estén contando como algo que está pasando justamente en el momento. Aquí, por ejemplo, he looked. Looked es el pasado de mirar, o sea, él miró. The man threw the ball at the dog. Threw es el pasado de throw. El hombre lanzó la bola hacia el perro. En un diccionario los verbos aparecen en su forma base. Entonces, esto de looked, si ustedes lo buscan, no lo van a encontrar. Lo que ustedes van a encontrar es esta palabra, look, que es su forma base o forma presente. Threw, tampoco, esta es lanzó, no la van a encontrar así porque esto está en pasado. Tienen que buscar la palabra en presente. Por lo que repasar esta lista de verbos nos será muy útil para reconocer algunos verbos y sus distintas formas. Y ahora yo les voy a compartir una lista de verbos un poco más completa que las que les envié en la clase pasada, ¿ya? Aquí tenemos muchas palabras, pero estos son verbos. Los verbos son las acciones, ¿ya? Y aquí, si se dan cuenta, tenemos 4 columnas. La primera es el infinitivo, que también se conoce como la forma base o la forma presente, ¿ya? Infinitivo, y aquí están todos los verbos o parte de algunos verbos, pero cuando uno está leyendo un texto, lo más probable es que estén en pasado simple, que son la segunda columna, o en pasado participio, que es la tercera columna, ¿ya? Entonces, si ustedes buscan la palabra, ya. Sí, de hecho, mejor le puedo enviar esta, que es un poco más completa que la de la semana pasada. Pero ya al final de la clase me van enviando sus correos. Ya, así como para practicar, necesito que busquen esta palabra en el diccionario y díganme si la encuentran o no. La que está destacada. Búsquenla y me avisan si es que la encuentran. Recuerden que los diccionarios están en orden alfabético, empiezan con la letra C, luego la C con la A y después la C con la A y la U. Y si no la encuentran, me avisan. Yo ya la pillé, profe. ¿Sí? ¿Y qué le aparece?
Eh, aparte de UK, todas esas otras abreviaciones, dice como cat, past tense and past participle form of catch. Ya, justamente eso. Ahí no le dio el significado, ¿cierto? Solamente le Nada. dijo que esto es el pasado simple y el pasado participio de catch. De catch. Entonces ahí usted tiene que buscar la palabra catch y ahí recién va a poder entender qué palabra es esto. Ahora, si puede buscar catch. Profe, a mí no me salió en mi diccionario. Sí, debe ser por lo mismo porque como es, solamente le aparece que es el pasado de catch. Entonces, como no tiene un significado propio, ¿ya? Entonces, en algunos diccionarios ni siquiera les van a aparecer estas palabras. A mí me sale como agarrar, cazar, Sí, atrapar. sí, correcto. Entonces, se dan cuenta que al encontrar una palabra que está en pasado, la buscaron en el diccionario. En algunos casos no la encontraron o en otros casos la encontraron, pero solamente decía que es el pasado de catch. Entonces ahí quedan en las mismas, no saben lo que es. Entonces ahí tienen que volver a buscar esta palabra y ahí recién van a conocer el significado que es atrapar. ¿Ya? Profe, Sí, profe, a mí me salió, yo encontré cats y entre paréntesis me sale cow, lo mismo que que estaba primero, cows ujú, y cows, bueno, entre paréntesis le dice cats, coger, agarrar, capturar. sí, Y después dice resfriarse, constiparse. sí. Pero en ese caso el último significado es como cuando uno es como atrapar un resfriado. A eso se refiere con el último ejemplo. Pero bueno, aquí va a depender mucho del diccionario. Como vieron con las compañeras, algunas les va a aparecer la palabra, pero sin el significado, y en otras no les va a aparecer nada. En algunos diccionarios incluso van a tener esta misma lista, un poco más resumida, pero eso ya va dependiendo del diccionario que tengan. ¿Ya? Pero entonces es importante por lo menos repasar un poco esta lista. Eh, yo sé que aquí se ven muchos verbos, y obviamente no los van a necesitar todos, pero les va a servir mucho repasar un poquito esto. Y estos son verbos irregulares, ¿ya? Que los verbos irregulares son verbos, acciones que en su forma pasada, en su tiempo pasado, la palabra cambia, se escribe distinto, se le modifican algunas letras, en algunos casos son iguales, ¿ya? Estos son los irregulares, ¿ya? Y acá abajo están los verbos regulares, ¿ya? Que son a los que para ponerlos en pasado solamente se le agrega ed al final. Accept, accepted, count, counted, date, dated, ¿ya? Esto en realidad es solamente como para que los conozcan, ¿ya? Entonces, obviamente, si están leyendo un texto y les aparece la palabra así, el verbo así con ed al final, no es necesario que busquen toda la palabra en el diccionario. Con que busquen solamente esto, sin el ed, la van a encontrar al tiro. Porque a este tipo de verbos regulares, para pasarlas, para que sean en tiempo pasado, solamente se les agrega ed al final, ¿ya? Estos no tienen mucha ciencia. Así que si leen algo y está, por ejemplo, loved, que es amado, no es necesario que busquen loved. Con que busquen love, van a saber al tiro lo que es en el diccionario. ¿Ya? O aquí, si ven la palabra opened, que es abierto, no necesitan buscar opened, necesitan buscar solamente open, porque el ed es solamente para el tiempo pasado. ¿Ya? Al final de la clase me dejan sus correos y les puedo compartir esto y también la presentación que les estoy mostrando. Ya, ahora vamos a practicar un poco. Vamos a leer este texto, ¿ya? Un texto que dividí en varios párrafos.
Keith recently came back from a trip to Chicago, Illinois. The Midwestern metropolis is found along the shore of Lake Michigan. During his visit, Keith spent a lot of time exploring the city to visit important landmarks and monuments. Entonces aquí tenemos, yo destaqué 3 verbos, ¿ya? Y están en tiempo pasado. Y lo que yo quiero que ustedes hagan primero es que busquen el tiempo presente de los verbos que destaqué para que después los puedan buscar en el diccionario. Entonces tenemos el verbo came, que recordemos que está en pasado. Así que lo que vamos a hacer es revisar en la lista dónde está la palabra came. ¿Ya? Aquí está. Came. Y este es el tiempo pasado. Ahora vemos que el tiempo presente, el infinitivo, es come. ¿Ya? Ven aquí que tenemos la palabra came. Y esta es el pasado de come. Y esta palabra, come, es la que tienen que buscar en sus diccionarios. Así que búsquenla y ahí me avisan si qué les aparece. Esa es la palabra como venir. Cuando uno dice come here o ven aquí. Sí, correcto. Es venir. Ya, entonces aquí ya tenemos del texto, ya tenemos una palabra que encontramos. La segunda es found. Found. Entonces esta la vamos a buscar en nuestra lista. Found, acá está. Found, ¿ya? Y ese es el pasado. Y la palabra en presente es find. Y esta es la que tienen que encontrar en el diccionario ahora. Es lo que estamos haciendo ahora en el diccionario. Justamente, sí. Entonces, find es Encontrar, localizar, resultar. correcto. Así. Ahora vamos con la siguiente palabra. Spent. La buscamos en la lista. Obviamente en la lista no están todas las palabras del mundo, así que existe la posibilidad de que no la encontremos. Ya. Tenemos spent. ¿Ya? Spent es el pasado de spend. Y esa es la palabra que tienen que buscar en el diccionario. Eso es gastar. Gastar. Correcto. Ya. Ahora tenemos el texto con con un poco más de sentido. Keith recently, recientemente, came back. Ya. Came era venir. Back es como de vuelta. Vino de vuelta from a trip to Chicago. De un viaje a Chicago, Illinois. This Midwestern metropolis, que estas ya son como palabras para referirse a la ciudad.
del Medio Oriente, creo. Está encontrada en la costa del lago Michigan, ¿ya? During his visit, durante su visita, Keith gastó mucho tiempo, a lot of time, explorando la ciudad, visitando o para visitar paisajes y monumentos importantes, ¿ya? Así que con esto ahora tenemos un poquito más de entendimiento del texto porque ahora conocemos los verbos, qué significan estas palabras. Porque el resto del texto son palabras de lugares, tenemos lugares, tenemos vocabulario que conocemos, por ejemplo, landmarks y monuments, que estas palabras ya las conocemos y en realidad al final lo que más nos costaba eran los verbos, ¿ya? Pero ahora estamos entendiendo un poco más cómo buscarlos en el diccionario. Sigamos con la segunda parte del texto. Keith loves baseball and he made sure to take a visit to Wrigley Field. Not only did he take a tour of this spectacular stadium, but he also got to watch a Chicago Cubs game. In the stadium, Keith and the other fans cheered for the Cubs. Keith was happy that the Cubs won with a score of 5-4. Aquí vamos a ver los verbos que destaqué. El primero es made, ¿ya? Entonces, en nuestra lista buscamos la palabra made. Aquí la tenemos, made. Y vemos que made viene de make. Ahora, ¿podrían buscar la palabra make en el diccionario y decirme lo que significa, por favor? Es como hacer. Correcto, Elaborar, significa fabricar. hacer. Ahora vamos con el siguiente. La siguiente palabra de texto, got. Entonces, vamos a la lista. Y acá está, got. Y got es el pasado de get. Y get es lo que tienen que buscar en el diccionario. Obtener, alcanzar, Obtener, alcanzar, muy bien. adquirir, tener, recibir, lograr, llegar. También sale ponerse, volverse, escaparse. Tiene muchos significados. Vamos a quedarnos con lograr. Ya, ahora vamos con el siguiente. Esta es cheered. Y como yo les dije, las palabras que terminan en ed por lo general son obviamente verbos en pasado, pero que son lo único que tienen que hacer para encontrarlas en el diccionario es eliminarle el ed. Por ende, nuestra palabra de cheered con ed es cheer. Esa sería nuestra palabra base. ¿Ya? Porque los verbos que terminan en ed son verbos que están en tiempo pasado y solamente tenemos que quitarles el ed para encontrar la forma presente, la forma base. Así que tendrían que buscar la palabra cheer. Lo encontré, profe. ¿Ya? Dice alegría, regocijo, aclamación. También sale alegrar, vitoriar, alegrarse, alégrate. Ahí está. Porque los primeros significados que me dio son sustantivos, me parece. Y después dijo alegrar. Y eso es un verbo. Y esto, la palabra que estamos buscando, es un verbo. Así que
alegrar sería la palabra, alegrar o animar. Y por último tenemos won, que esta es un verbo irregular, por lo tanto tenemos que revisar en la lista. Aquí tenemos won, que es el pasado de win. ¿Y qué será win? Ganar. Súper bien. Ganar. Entonces, ahora que tenemos el significado de todos estos verbos, leemos de nuevo el texto. Keith loves baseball. Que esto ya son palabras que conocemos. Keith ama el béisbol. And he made sure to take a visit to Wrigley Field. Aquí tenemos made sure. Aquí tenemos made, que sabemos que es hacer, y sure, que es asegurar. Entonces, made sure es como asegurarse de. Entonces, and he made sure to take a visit to Wrigley Field. Él se aseguró de visitar o tomar una visita al campo Wrigley. Not only did he take a tour of this spectacular stadium, o sea, no solamente tomó un tour de este estadio espectacular, but he also got to watch a Chicago Cubs game. Sino que también logró mirar un juego de los Chicago Cubs, que es un equipo de béisbol. In the stadium, Keith and the other fans cheered for the Cubs. En el estadio, Keith y los otros fans alegraron a los Cubs. Keith was happy that the Cubs won with a score of 5-4. Keith estaba feliz de que los Cubs ganaran con un puntaje de 5-4. Ya, entonces ahora le vamos dando más sentido a las oraciones. Ahora vamos con el siguiente. Chicago has many historic places to visit. Keith found the Chicago Water Tower impressive as it is one of the few remaining landmarks to have survived the Great Chicago Fire of 1871. Keith also took a walk through Jackson Park, a great outdoor space that hosted the World's Fair of 1892. The park is great for a leisurely stroll, and it still features some of the original architecture and replicas of monuments that were featured in the World's Fair. Ya, aquí tenemos esta palabra, survived. ¿Y qué pasaba con el ed? Para encontrar la palabra, solamente teníamos que eliminar el ed. Entonces nuestra palabra base es survive. ¿Y qué sería survive según el diccionario? ¿Qué dice el diccionario de esta palabra, survive? Estamos buscándola. No se preocupe. Profe, de todas las palabras he encontrado una sola en el diccionario que tengo yo. No sé qué pasó. Chuta. Una sola he encontrado. ¿Es pequeño su diccionario? ¿Cómo? ¿Es muy pequeño, muy como de bolsillo? No, sí es más grande. Es como de una cuarta más o menos. Pero no he encontrado. Una sola he encontrado, como les digo. Qué raro. Que igual esos diccionarios deberían tener casi todo en realidad. Claro, pero no. Bueno, en ese caso le recomiendo quizás conseguirse otro si es que puede. Sí, puede que conseguirme otro. No, porque no me sirve mucho este. Sí, es que algunos diccionarios vienen, no son muy buenos.
Eso era. Profe, sobrevivir. Sobrevivir. sí. Correcto. Sobrevivir. Muy bien. Bueno, ahora tenemos el siguiente verbo, took. Y este vemos que no tiene LD, ¿cierto? Así que sabemos que lo tenemos que buscar en la lista. Buscamos took. ¿Dónde puede estar? Acá. Took. Took es el pasado de take. Entonces, ¿qué sería take? Sujetar. Ay, sujetar. Sujetar, ¿ya? ¿Le aparece algún otro significado? ¿O solamente Llevar. ese? Llevar, ¿ya? mm, Coger. Coger, sí. Tomar. Tomar, yo Dice creo que cuidar de, lo que cuidar quizás- de, sí, quitarse, sacar, encargarse de. sí. Ya en este caso tenemos muchos significados. Ya, pero vamos a quedarnos con el de tomar, que este es el que tiene más relación con el contexto del texto. Y el último es hosted. Y ya sabemos que los que terminan en ed, solamente hay que quitarles el ed, ¿ya? Para encontrar su forma base. Entonces, hosted pasa a host. ¿Y qué sería el verbo host? Porque host es un sustantivo también, ¿ya? Recuerden, cuando ustedes lean el diccionario, que les aparezca la letra B de verbo, ¿ya? Cuando lean el significado, porque les van a aparecer muchos significados probablemente. Anfitrión. ¿Sí? Anfitrión sería el sustantivo. No sé si le aparece el verbo. Animador. Ya. O animadora. Presentador. O presentadora. Sí, O es esos son sustantivos, pero la acción es animar, ¿ya? Animar como de animar un programa de televisión, animar un festival, ese tipo de animar se refiere. No Ya. confundir con el otro que habíamos visto más arriba, que es cheer, que eso es como de dar ánimos, ¿ya? Como cuando uno va a ver un partido y los hinchas, ellos animan, ¿cierto? Pero no se refiere a que animen como un festival, ¿ya? Son cosas distintas. Ya, ahora tenemos estos tres verbos y ahora vamos a leer de nuevo aquí. Vamos a leer desde acá. Keith found the Chicago Tower impressive as it is one of the few remaining landmarks to have survived the Great Chicago Fire. Keith encontró que la torre de agua de Chicago era impresionante, siendo uno de los pocos paisajes que quedaron de haber sobrevivido el gran fuego o el gran incendio de Chicago. Ya. Luego, Keith also took a walk through Jackson Park. Keith también tomó una caminata, ya tenemos took de tomar, tomó una caminata a través del Parque Jackson. A great outdoor space that hosted the World's Fair of 1892. Un gran lugar o un gran espacio exterior que animó la feria mundial del 1892. Ahora vamos con la última parte del texto. During the last part of his visit, Keith managed to climb the stairs instead of the Willis Tower, and 110 or 110-story skyscraper. Despite the challenge of climbing the many flights of stairs,
Keith felt that reaching the top was worth the effort. From the rooftop, Keith received a gorgeous view of the city's skyline with Lake Michigan in the background. Entonces, primero vamos con la palabra managed, que al terminar en ed sabemos que la forma base es manage. Y esto es lo que tenemos que buscar en el diccionario. Eso es dirigir, ¿Ya? ¿Qué otro significado le da? administrar, Arreglarse. ¿Ya? Arreglarse igual. conseguir, Ya, ahí está. Conseguir. Conseguir sería en este contexto la más adecuada. Vamos con la siguiente. Climbing. ¿Ya? Aquí no sé si recuerdan las palabras que terminaban en ing. ¿Ya? Que esto también era algo que se le agregaba. En este caso, entonces, la palabra original es climb. Yo la encontré. Climb es subir, escalar, ascender. Escalar, en este caso. Muy bien. Ujú. Ahora tenemos felt y esta la podemos revisar aquí. Felt es el pasado de feel. Entonces tenemos que buscar la palabra feel. La encontré, profe. ¿Ya? ¿Qué aparece? Sentir, Sentir, palpar. correcto. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Reaching. Que aquí si termina en ing es solamente quitarle el ing. Reach. profe, ¿cómo se escribe ahí? Rich. Ahí está, Se quedó pegada la página ahí. ahí está. Re. Es alcanzar o llegar. En este caso yo creo que alcanzar está bien. Y la última, received. Que aquí vemos otro verbo que termina en ed, entonces solamente es quitarles el ed. La palabra sería receive. Recibir. Recibir. Correcto. Y ahora podemos leer de nuevo el texto con estos verbos nuevos. During the last part of his visit, durante la última parte de su visita, Keith managed to climb the stairs inside of the Willis Tower. Keith consiguió escalar las escaleras dentro de la Torre Willis. Un rascacielos de 110 pisos. Despite the challenge of climbing the many flights of stairs,
entonces, como a pesar de el desafío de escalar tantos pisos, tantas escaleras, Keith felt that reaching the top was worth the effort. Keith sintió que alcanzar la punta o la parte más alta valió la pena, valió el esfuerzo. From the rooftop, Keith received a gorgeous view of the city's skyline with Lake Michigan in the background. Desde la azotea, Keith recibió la hermosa o maravillosa vista del paisaje de la ciudad con el lago Michigan en el fondo. Entonces ahora conocemos mejor los verbos. Ahora entendemos más o menos cómo se tienen que buscar en un diccionario. Y obviamente, para terminar, lo último de hoy, de nuevo vamos a ver el texto que acabamos de leer, texto completo, pero vamos a ir respondiendo las preguntas. Recuerden ir dejándome también sus correos para enviarles todo. Ya. La primera pregunta dice, Where is Chicago in the United States? ¿Qué significará esta pregunta? Where is Chicago in the United States? La pregunta es, ¿dónde está Chicago en los Estados Unidos? Ya, y aquí al principio del texto nos aparece, nos comentan aquí que nos comentan sobre Chicago y que queda en el medio. Ya, en el caso de que solamente tengan WhatsApp, ¿habrá algún compañero al que le llegue el correo que lo pueda compartir por WhatsApp, por favor? Sí, podemos compartirlo, profe, porque tenemos un WhatsApp de alumnos. Ya, súper. En ese Así que caso, no sé, yo voy a ver si lo puedo quizás- mandar. quizás sería más fácil si le envío esto por correo a una sola persona y que esa persona lo envíe por WhatsApp, para no enviárselos a todos. No Pero sé si igual prefieren. podría mandarlo, enviárselo a los que le están enviando el correo mejor, porque de repente a lo mejor no sé, Yo no estoy en se el grupo. no se puede compartir, no sé. Ya, no hay problema. Igual se los voy a enviar a los que me están dejando el correo. Sí, profe, porque yo no estoy en el grupo que tienen las alumnas. No se preocupen. Yo tampoco estoy en el grupo, profe. Ya. Ahí se los voy a enviar al correo. Ya, terminamos con este texto y terminamos la clase. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde queda Chicago en Estados Unidos? Y aquí al principio del texto nos dice que es una metrópolis en el Medio Oriente, Midwestern de Estados Unidos. Entonces aquí sería the Midwest. La segunda dice, What sports do the Chicago Cubs play in Wrigley Field? Esto aparece, aquí nos preguntan, ¿qué deporte hacen los Chicago Cubs? Que es el equipo que fue a ver Keith al estadio. ¿Rugby, soccer, béisbol o fútbol? B. ¿Soccer? ¿Era de fútbol? Soccer, así como para que lo tengan. Soccer es fútbol. Y fútbol en inglés es el fútbol americano, ¿ya? Para que no haya confusión. Pero aquí en el texto nos cuentan que Keith ama el béisbol,
¿ya? Y que pudo ver a los Chicago Cubs jugar. Entonces, en este caso, los Chicago Cubs juegan béisbol. ¿Por qué? Why was Keith impressed by the Chicago Water Tower? ¿Por qué estaba Keith impresionado con la torre de agua de Chicago? Porque le da agua a toda la población, porque es el único monumento de la Feria Mundial, porque es el edificio más grande de la ciudad, o porque es de los pocos paisajes que sobrevivieron el fuego, el incendio histórico. ¿Cuál es la correcta? El único que sobrevivió al incendio. Súper bien. It is one of the few landmarks that survived a historical fire. What event was important for Chicago in 1892? ¿Qué evento fue importante para Chicago en 1892? Aquí buscamos la fecha, 1892. Las opciones son The Great Fire, destroyed a large part of the town, que el gran incendio destruyó una gran parte de la ciudad. The World's Fair took place here, que la feria mundial se hizo ahí. Wrigley Field was constructed, que el campo Wrigley fue construido. O Jackson Park became open to the public, que el parque Jackson abrió al público. ¿Cuál sería la correcta? Ajá. ¿La A? No, esta no es. Aquí tenemos que leer de nuevo el texto, buscar la fecha, 1892. ¿Y qué nos dice? Nos comenta sobre la World's Fair, la feria mundial. En este caso sería esta. Y por último, how did Keith arrive to the rooftop of the Willis Tower? ¿Cómo llegó Keith a la azotea de la Torre Willis? He climbed the building's exterior, escaló el exterior del edificio. He used an indoor elevator, ocupó un ascensor interior. He walked up the interior stairs, caminó por las escaleras interiores. O he took an outdoor elevator, tomó un ascensor exterior. ¿Cómo llegó a la cima de la torre? La torre de 110, el rascacielos de 110 pisos. Escaló por fuera, se fue en ascensor, subió escaleras. La Escaló por fuera, yo creo. Ya. Aquí uno se puede confundir porque dice la misma palabra. Managed to climb the stairs inside of the Willis Tower. Que logró como escalar, pero aquí dice las escaleras, ¿ya? Que en esto se refiere a que subió las escaleras. Porque la letra A dice que escaló el edificio desde afuera, sin la ayuda de ninguna escalera, que solamente lo escaló como un escalador de montaña. Entonces aquí la historia nos cuenta de otra forma que en realidad solamente subió las escaleras, ¿sí? Los 110 pisos. Entonces, la correcta sería esta. He walked up the interior stairs, que caminó, subió las escaleras interiores. Entonces, eso sería todo por hoy. Espero que los videos les hayan servido un poco y los ejercicios también para entender un poco cómo funcionan estos, lo de estar buscando en el diccionario. Ya, entonces yo lo que voy a hacer ahora es enviar los correos y eso. Ya terminamos la clase.
Muchas gracias a los que asistieron el día de hoy. Espero que les haya servido lo que vimos. Ojalá Gracias, profe. el diccionario y es un diccionario súper completo para que no tengan el problema de que no encuentren algunas palabras o que les falten algunas cosas, ¿ya? Así que si durante la clase de hoy les costó mucho encontrar algunas palabras, puede que el problema sea el diccionario, ¿ya? Así es, profe, yo no las encontré ninguna, una sola encontré, así que lo siento. Tendría que revisar si es que Sí, buscarse sí, otro diccionario, porque otro a lo mejor el problema diccionario, es ese. puede ser. Profe, ¿usted va a mandar ahí Yo el tengo un correo? diccionario que tiene una letra muy chica, profe. Estoy escribiendo los correos para Ya, enviarles muchas gracias. todo. Así Gracias, que eso, nos profe. vemos la próxima clase. Espero que les haya servido y que tengan una muy bonita semana. Buenas noches, profe. Gracias, Gracias, profe. Gracias a profe, todos. igual Buenas usted. noches. Muchas gracias.